Estamos en la temporada número 3 de Escala 1 al 10, con un aire un poquito distinto, pero manteniendo un poco el formato. Tenemos un invitado experto en un área. Estamos con Jorge, doctor Geraldo. ¿Cómo Sí. estás, Jorge? Bien, feliz de estar acá. Agradecido de la invitación. En verdad me siento honrado de estar en este podcast, sobre todo de deportistas de elite, de los que traes tú. Así que Muchas bien, gracias. feliz. Bienvenido. Contarle un poquito a la gente que Jorge es experto en fertilidad, ginecólogo. Vamos a hablar de hartas cositas. Esta temporada se viene con todo. Vamos a tener muchos doctores expertos en un área. Quiero que la gente se informe de las personas adecuadas, porque siento que hay mucha sobreinformación en Instagram, sobre todo Instagram, Sí. donde de repente hasta la mamá de uno te manda un reel. Oye, mira esto, el tema de que no son nutricionistas, no son doctores. Hay mucha gente que habla de muchas cosas sin estudio. Hay mucha desinformación hoy en día, Exactamente. sí. Pero antes, ¿qué te parece el estudio, Jorge? Increíble. Está bueno, ¿no? Sí, Queremos darle las gracias a Loopland. Estamos en este estudio maravilloso, aquí con los chiquillos siempre trabajando a última hora con nosotros, conmigo, que siempre los viene aquí la última hora. Aquí podéis grabar tu podcast, podéis invitar a quien tú queráis, dar contenido, hacer contenido, lo que tú queráis. Así que comencemos. Quería preguntarte, Jorge, ¿por qué esta área de la medicina? ¿Esto fue algo desde el colegio, desde cuando erais más niño? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ahora yo creo que en el área ya enseñanza media nace este bichito un poco de la salud, ¿cachai? De poder, sin pensar en ginecología, ya recién solamente como en global, un poco de poder ayudar, de poder hacer cosas y siempre te van marcando cosas familiares, eventos, problemas más personales que te hacen de repente querer hacer un poquito más y querer ayudar. Y ahí nace como estas ganas de estudiar medicina, que es lo primero. Buen desafío. Sí. Y ahí parte un poco mi historia académica. En el fondo, yo soy del norte, así que ¿Qué parte? nacido en Chuquicamata. Buena. Así que yo soy médico cirujano de la Universidad de Antofagasta. Ahí hice mis 7 años y tuve la fortuna, el privilegio de ser el mejor alumno de la carrera de medicina. ¿Fortuna o yo creo que esfuerzo tuyo también? Esfuerzo, sí, harto. esfuerzo, sí. Así que esos 7 años fui el mejor, así que me dio la posibilidad de ganarme una beca en Santiago, que era cumplir un sueño, que era venirme a estudiar a la Universidad de Chile. A todo esto soy chuncho. Ya, eliminado. Eliminado del... Así No, que bienvenido. tuve ese privilegio de poder ganarme una beca en la Chile de hacer ginecología. Máquina. Y ahí estuve los 3 años de la beca haciendo ginecología y obstetricia. Y en ese camino de ginecología es donde nace este interés por la medicina reproductiva, que en realidad te das cuenta que cuando empecé a ver los tratamientos, las tecnologías que hay detrás, te vuela la cabeza. O sea, en verdad hay cosas demasiado futuristas que están pasando. Así que ahí en ese camino también me fue muy bien, afortunadamente, con la distinción máxima de la Chile, y me gané una beca en la Clínica Las Condes, que en ese momento tenía campus de Universidad de Chile y era la unidad de medicina reproductiva más potente en Chile. Así que bueno, estuve un año ahí, grandes maestros, de verdad que tengo mucho cariño por ellos porque me enseñaron muchísimo. Y bueno, con eso ya empezó la parte reproductiva full, y después de eso nació también un deseo de saber cómo estaba funcionando a nivel internacional la medicina reproductiva. Así que ahí me di la postulación a un máster en España, en el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es uno de los más grandes en el mundo, y tuve esa fortuna de poder hacer un máster en el IBI Madrid, que se llama. Para que te hagáis una idea, en el fondo la cantidad de tratamientos que hace ese centro solo es equivalente a lo que hace Chile completo. Entonces ahí te das cuenta un poco cómo está funcionando el mundo. Pero para sorpresa mía, y buena sorpresa, es que Chile tiene un nivel de medicina muy bueno. O sea, nada que envidiarle al mejor centro del mundo. Qué importante lo que mencionáis, porque de repente uno cree que la respuesta o la gente busca tratamiento, operaciones o opiniones Sí. de expertos fuera de Chile. Y en Chile hay... Suele pasar que en el fondo, claro, uno piensa que no estamos a ese nivel, pero sí. Solo lo único fome es que en Chile está un poco centralizado todo esto en Santiago. Hay muy poco en regiones. Claro. Eso sí, Ya. pero a nivel de medicina reproductiva estamos a nivel mundial. Así que eso es muy bueno que la gente Increíble lo que sepa. lo sepa. Sí, Exactamente. totalmente. Oye, Jorge, Doc, Ujú. oye, felicitarte por tu trayectoria, tu currículum. De verdad, harto esfuerzo y eso te ha traído hasta acá. Me llamó la atención invitarte porque yo siento que hay un tema que es importante conversar, lo que es el tema de por qué está costando tanto ser papá hoy en día. Me ha pasado que Ujú. mucho de mi círculo, bueno, yo tengo 36, he sabido de muchas
personas que yo no me acuerdo cuando pasaba esto antes, o en la época de mis papás no pasaba, es por la edad, tengo muchas preguntas, yo creo que la gente también tiene muchas dudas, pero quería que me contaras un poquito de eso. Mira, ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy día estamos en una crisis mundial, pero sobre todo en Chile, de natalidad. Hoy en día, cada mujer en Chile está teniendo en promedio 1,2 hijos por mujer. Eso es bajísimo. Bajo. Eso ni siquiera alcanza al recambio poblacional que está sobre 2. Entonces eso quiere decir que nos estamos envejeciendo como población y no vamos a poder sustentar en algún momento esta base de la pirámide de poder mantener las generaciones mayores. Entonces estamos teniendo muy pocos hijos y además la edad del primer hijo ha ido avanzando en el tiempo. Si hace 20 años era cercano a los 25 años, hoy día está sobre los 30. Entonces, tenemos menos hijos y los estamos buscando más tarde. Nuestras tasas de natalidad se acercan más a niveles europeos que latinoamericanos. E incluso probablemente hoy día en Chile sería mucho menos si no tuviéramos la tasa de nacimientos de los inmigrantes, que eso ha venido a contribuir un montón en ese número. Así que ese es uno de los puntos. En el fondo, estamos postergando la maternidad. Ahí viene como lo clave, la postergación de la maternidad, sobre todo del punto de vista de la mujer. Ahí es clave, en el fondo, la edad de la mujer y su reserva ovárica, que son sus óvulos. Claro, porque obviamente no es lo mismo quedar embarazada a los 25 años, 24 años o 23, como era antes. Exacto. Mi mamá me tuvo a mí, me acuerdo, que embarazada a los 23 años. Imagínate. Una locura pensarlo ahora, pues, ¿cachai? O si tú ves una foto, Hugo, de, no sé, una tía de nuestra a los 35, como era una foto antigua, se veía muy mayor. Solo tú tienes cuánto, 36, yo 38. Claro, Somos de 20. Claro. Entonces te fijas ahí que estamos teniendo una mejor vida, probablemente de esperanza de vida, estamos viviendo más, pero lamentablemente la ventana fértil sigue siendo la misma de siempre. Y ahí viene un concepto importante que es lo que te decía, la reserva ovárica de la mujer, que es la cantidad de óvulos que una mujer tiene. Y esto es súper sorprendente porque viene determinado desde el nacimiento. De hecho, dentro del útero de la mujer, de la mamá, esa guagua ya tiene un número definido de óvulos. Y la mujer nace y esto empieza a perderse, incluso antes de su primera regla. Entonces pasa que cuando llega su primera regla y recién está en su periodo fértil, ya queda una cantidad limitada, unos 400.000 óvulos, y se van perdiendo como 1.000 mensualmente. Entonces esta pérdida va siendo súper acelerada y llega un punto en que a los 35, 37 años ya va en picada. Y a la vez, estos óvulos van perdiendo calidad. Y también, 35, 37 años, la calidad empieza a empeorar. Por lo tanto, nos encontramos de repente 37, 38 con menos óvulos y de peor calidad. Entonces, más tasas de aborto, menores probabilidades de embarazo. Yo me considero personalmente, no sé si la palabra es ignorante, pero con muy poca información, porque todavía no estoy en vía de ser papá, pero quiero hacerlo algún día. Tendemos un poco a responsabilizar, ¿te pasa más que la gente en general, por esta poca información, responsabiliza 100% a la mujer? ¿Qué pasa en este caso con el hombre? Pasa mucho. Ahora, cada vez va pasando menos, porque uno también va involucrando al hombre, pero muchas veces la mujer, sobre todo, cree que es ella solamente. Y sobre todo porque hay veces que el hombre ha tenido algún hijo antes. Ha tenido un hijo, no sé, 10 años antes, y cree que por eso es imposible que pueda tener un problema posterior. Y lamentablemente no es así. O sea, en el fondo esto es evolutivo, pueden ocurrir problemas, y hoy en día las causas son mitad y mitad. O sea, mitad el hombre, mitad la mujer y mitad compartido. Es decir, ambos son súper importantes en el fondo, en este estudio, además de después cuando hay infertilidad. Te lo comento porque pasa que, bueno, la gente cuando tiene un hijo, quiere tener un hijo en este caso, pasan los meses, cuando uno se preocupa, cuando uno dice, porque de repente pasan 2, 3, 4, 5, empiezan estos intentos, estas falsas alarmas, por así llamarlo, ¿cuándo en este caso la pareja debería preocuparse o tener como decir, chuta, ha pasado mucho tiempo, o no apresurarse? ¿Cómo ese...? Suelen existir ciertas recomendaciones internacionales de cuándo consultar al especialista en fertilidad, y en general se hace una división a los 35, 36 años. Es decir, menor a eso, uno podría esperar a lo mejor un año, sobre eso 6 meses. Pero hay que tener igual cuidado, son recomendaciones súper generales. Y hay que tener siempre en consideración de que si tú, como mujer o como hombre, piensas que puedes tener algo, tienes un antecedente importante, tú como hombre a lo mejor tuviste un varicocele, tuviste una torsión testicular, algún antecedente que te dijo tus papás cuando eras chico que pasó, o sea, eso hay que consultarlo ya, no hay que esperar. Totalmente. Y en la mujer igual, a veces te dicen, ya, han pasado 6 meses, pero resulta que sí habían problemas detrás. Y eso es importante, porque acá viene un dato súper bueno, la probabilidad de embarazo de una pareja en su casa en el mejor momento reproductivo de sus vidas ronda en torno al 20 al 25% mensual. Es decir,
no es tan frecuente que pase. No. Ahora, claramente eso mensualmente, sobre todo si lo llevas a un año acumulado, llega como al 80%. Y de ahí nace ese 20% de infertilidad que se habla en el mundo. Y hoy día la OMS publicó hace 2 años un reporte que te dice que 1 de cada 6 personas va a tener o tiene infertilidad. Es tremendamente la epidemia. Entonces también se da ese punto de que las probabilidades tampoco son tan altas de embarazarse. Esta información que estáis dando es, o sea, yo creo que para toda la gente que nos está Sí. escuchando es muy, muy valiosa. Qué bueno que sea este espacio. Creo que mucha gente necesita de esta información de un experto. ¿Qué pasa con los mitos, con esto? ¿Cuál crees tú en tu experiencia, Jorge? Porque gente llega a tu consulta y me imagino, oye doctor, me pasó esto, siento que esto acá, lo que me dije. El típico comentario, lo que me dijeron o lo vi. Sí. Sí. ¿Qué es lo más frecuente? De los más frecuentes, lo que te decía recién, hombres que han tenido, o mujeres, ambos en verdad, que ya han sido padres, que en el fondo creen que está asegurada la maternidad posterior. Pero claro, han sido a lo mejor papá a los 20 años, 25, y vuelven a tener un hijo a los 35. Claramente el escenario cambia. O sea, el haber tenido un hijo antes, sí, tienes una fertilidad quizás probada, pero no te asegura una fertilidad futura. Y eso es súper importante. Otros mitos son los anticonceptivos. Eso es un clásico. El clásico. Doctor, sabe que llevo 20 años tomando anticonceptivos, así que yo creo que soy infértil. Claramente no. O sea, en el fondo los anticonceptivos no provocan infertilidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que cuando tú estás usando anticonceptivos, puedes estar ocultando algún tipo de patología de tu ciclo menstrual, hormonal, porque con los anticonceptivos el ciclo es totalmente artificial. Entonces pasa que a lo mejor ya lo suspendes y se está manifestando un problema, pero que estuvo de antes, que no te lo provocó el anticonceptivo. Esa es una de las cosas importantes en el fondo. No producen infertilidad y el tema de la paternidad que no te lo asegura, nuevamente. ¿Qué tipo de chequeos médicos son los de que tú tenés que, independiente que queráis hacer, es bueno estarse chequeando independiente que queráis ser o no papá o mamá en este caso? Mira, como chequeo Hablando básico, como sí, salud. como salud, yo creo que hoy en día estamos en una campaña importante, los médicos de fertilidad, sobre todo para el resto de nuestros colegas ginecólogos que se dedican a la parte general, de evaluar la reserva ovárica en la mujer. Esto que te contaba yo, que es una cantidad limitada de óvulos y que va a la baja. Hoy es súper simple hacerlo a través de un examen de sangre o también con una ecografía transvaginal, que se ha hecho hace mucho tiempo la ecografía, pero nunca se habían enfocado en mirar los ovarios del punto de vista reproductivo. Entonces hoy día estamos viendo muchas sorpresas de pacientes que son jóvenes y están teniendo bajas reservas ováricas. No tenemos muy claro el por qué. Ahí se linkea un poco el tema de la alimentación, los hábitos que podemos conversar, pero sí estas bajas reservas. Y es simple de poder hacerlo. Un examen súper simple. La hormona se llama hormona antimileriana. Tiene codificación en Chile de los sistemas de salud, así que está cubierto, te lo puedes tomar y tendrías ya por lo menos vislumbrar un poco tu nivel de reserva ovárica. De tal manera de también informarte y poder tomar un plan de tratamiento o es un plan de vida. Porque tú puedes tener una reserva muy baja, pero no quieres tener hijos. No hay ningún problema en el fondo. Y tú lo tienes súper claro, ok. Pero hay mujeres que sí tienen un deseo de fertilidad, que sí tienen un deseo de ser mamá, pero no ahora. Pero tú ves una reserva baja y tú le dices, ok, ten cuidado porque esto va a ir a la baja y es muy probable que si quieres a los 38, 39 vas a tener un problema. Claro. Entonces ahí uno dice, ok, congelemos. Tenemos hoy esa opción, que también es un tema interesante. Y de la parte masculina, creo que lo básico y lo más simple de poder hacerse es un espermiograma. Fácil, simple, ambulatorio. Anual, semestral. No, que con que tengas uno, por lo menos si solo quieres saber cómo está tu fertilidad, está bien. Ya por lo menos te da luces de cómo estás. Porque además estamos viendo cada vez peores espermiogramas. De hecho, los estándares de normalidad han cambiado. Lo hemos tenido que ir bajando en el tiempo. Porque vemos menos calidad. ¿Y aquí lo attribuyes tú, Jorge? Mira, en la baja calidad en la parte en el hombre? masculina hay cosas bien claras como los hábitos, tabaquismo, drogas, la marihuana, que está súper infravalorada en los daños que puede provocar, el tabaco, como te decía, el sedentarismo, los alimentos ultraprocesados. Hoy en día todavía está muy en estudio los microplásticos, se han encontrado en testículo, en semen, microplásticos, entonces también va un tema de investigación muy grande por ahí. Incluso se ha pensado también en el celular, en el aumento de temperatura a nivel cercano a la parte testicular, la radiación que puede ocurrir. Hay hartos. Eso sí yo lo había escuchado, sí, el tema del celular. Y ahí también, ojo, que tú que te dedicas a esta parte deportiva, las terapias de reemplazo con testosterona. TRT. Exactamente. O sea, aquí muchas veces
algunos se automedican, se autoindican testosterona. Tiene un médico por medio, cabecera. Y pensando sobre todo en que, claro, a lo mejor están con baja libido, están con un montón de cosas y quieren mejorar como llamémoslo su performance también a nivel sexual. Todo, claro. Pero también quieren ser padres, pero nunca le dijeron que la testosterona le iba a provocar una infertilidad transitoria. Es decir, la testosterona exógena, inyectárselo, es un anticonceptivo masculino. Claro. Y ahí muchos te llegan de repente y te dicen, pero doctor, nunca me dijeron que me iba a dejar de producir espermatozoides. O sea, y eso es un tema que también va a la educación de quien te ayuda a inyectarte. Es decir, claro, vamos a mejorar ciertas cosas, pero vas a quedar sin espermatozoides. ¿Crees tú, Jorge, que la gente con esta sobreinformación llega a tu consulta muy perdida? O sea, en general, ¿hay más gente la que está informada de ciertas cosas o veis que la gente en verdad tenéis que orientarla casi que una asesoría completa en cuanto a todo? Mira, hoy creo que están llegando cada vez un poquito más informadas, sobre todo con inteligencia artificial, con todo lo que se puede preguntar. Sí, ayuda bastante. Pero dentro de eso también empieza un poco el perderse con tanta información, con lo que ven en TikTok, con lo que ven en Instagram, con lo que leen de chat. En el fondo, claro, finalmente llegan un poco a veces descompensados de qué es lo que tienen. Y ahí yo creo que esa primera consulta con el especialista es clave. Es clave para saber realmente cuál es el panorama de ellos, para saber qué es lo que tienen, qué es lo que podemos hacer y cuál es su mejor opción de tratamiento. Claro. Yo creo que eso es súper importante porque nos pasa mucho que llegan pacientes que han pasado por muchas clínicas, por muchos lugares y de repente hay cosas que se han hecho que nunca tuvieron indicación o por lugares que en verdad que no se dedican a la parte reproductiva. Eso es súper importante. Yo creo que para los pacientes ese mensaje de si van a tener un problema de reproducción, acudan a alguna clínica especialista en fertilidad. La que ellos quieran, pero en el fondo que se dediquen a eso. Específico, no algo general. Sí, claro. Nombraste algo súper importante antes, bueno, hablamos de los hábitos un poco de los hombres. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? El tema cuando una mujer hay enfermedades metabólicas presentes, hay sedentarismo. Hoy una de las causas más importantes de no embarazo hoy día en la mujer, sobre todo más joven, es el síndrome de ovario poliquístico, que es un tema hormono-metabólico súper importante, que está muy linkeado con el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, los malos hábitos, el sedentarismo, que cada vez lo vemos más. O sea, bueno, quizás esto tú lo sabes mejor que yo, pero las tasas de sobrepeso, obesidad en Chile están disparadas. Disparadísimo. El sedentarismo. Totalmente. Entonces, claramente ahí tú te das cuenta que los hábitos no son buenos. La alimentación, ultraprocesado, lo mismo que para el hombre, yo creo que es fundamental. Creo que hoy se está subestimando mucho el tema del deporte, la alimentación y el sobrepeso. Lo estamos lamentablemente normalizando, pero sí trae problemas. Si yo pongo, por ejemplo, un hombre y una mujer que hacen deporte, tienen buenos hábitos, se alimentan increíble, descansan bien, no fuman, versus una pareja que hace todo lo contrario, ultraprocesado, fuman, marihuana, etcétera. La probabilidad, la diferencia, ¿qué tanta diferencia hay? Yo sé que obviamente es multifactorial, porque no es solamente atribuirlo solamente a los hábitos. Claro. Pero ¿qué diferencia puede marcar o qué porcentaje puede cambiar de estos dos casos, por ejemplo? Mira, me ha pasado en esos mismos casos ejemplos que pacientes que estaban con estos malos hábitos, hemos hecho tratamientos con esos malos hábitos y no nos ha resultado. Estos pacientes han cambiado sus hábitos, para la redundancia, y han logrado embarazo espontáneo. Entonces eso te llega a demostrar cómo en el fondo el cambio de hábitos logra algo. Yo tengo muy marcado un par de pacientes con obesidad, ambos buena alimentación, consumo diario de marihuana. Todo esto lo cambiaron y no tuvieron que llegar a la fecundación in vitro. ¿Te fijas que íbamos para allá? En esa espera de esos cambios se logró. Claramente sí tiene un beneficio, pero también hay que tener cuidado de no pasarse. Hay que tener mucho cuidado con el tema del sobreejercicio, la alimentación hoy día, que hay tantas modas de tipos de alimentación. Hay que pensar que todas nuestras hormonas, en el hombre y la mujer, el origen químico es el colesterol, son las grasas. De ahí nacen todas las hormonas. Entonces, pacientes que están con un déficit a nivel o un porcentaje de grasa mínimo, no hay un consumo, es muy probable que también tengan alteraciones de ese punto de vista. Así que también hay que tener ahí un tema de equilibrio, de no sobrepasarse en ese entrenamiento que podría provocar que a la mujer no le llegue la regla. A lo mejor a ti te puede pasar de repente con deportistas, con chicas que están de elite, a lo mejor con sobreentrenamiento, que muchas veces ellas no están con reglas, no están con ciclos, porque están suprimidas a nivel cerebral por producto de esto. Entonces hay que tener un poquito, se entiende que por supuesto es otro el contexto. Lógico, es importante lo que mencionáis, porque creo yo que hoy en día esto de ser mamá
más tarde priorizan obviamente su cuerpo, que es súper respetable y es personal. ¿Sí? La adopción creo que ha subido mucho más que antes, porque también, aparte obviamente de gente que no puede ser papá o mamá, también hay algo como, siento con el tema de estética, de que la mujer, o sea, quedar embarazada y tener la guagua y todo, hay mujeres que no están como tan dispuestas a eso, es lo que siento yo o que yo he escuchado, que como que lo que pasa después del embarazo, sienten que el cuerpo no es el mismo, también hay un tema que creo que es respetable, y por ejemplo lo que te comenté la otra vez cuando estábamos en el gimnasio, te dije que muchas como actrices en Hollywood se está dando esto que no quieren ser de forma natural mamá. Claro, ahí va un poco, a ver, más que, porque ahí se darían dos contextos, que sería uno el tema de un vientre de alquiler finalmente, de no embarazarte tú, pero más que eso se está dando mucho una programación de cuándo quiero ser madre. Claro. Entonces en esa programación ya claramente no lo puedes dejar un poco al azar, de decir ya voy a intentar embarazarme con mi pareja, a lo mejor yo soy una actriz famosa, tengo que grabar en tales temporadas, yo necesito ser mamá en tal fecha. Entonces claramente ahí se recurre a la fecundación in vitro, que además en el fondo te da otros beneficios, o llamémoslo en el fondo, de poder disminuir el riesgo de poder tener a lo mejor un niñito con algún problema, con alguna enfermedad, sobre todo además si se está buscando el embarazo a edades más tardías, que es lo que está pasando. Bueno, en su momento Jennifer Aniston publicó y publicó en el fondo por qué no supo antes de la congelación de óvulos, que es el tema que te mencionaba recién, o sea, tú tienes una reserva ovárica, una cantidad, y en el fondo esto, si tú te quieres embarazar más tarde, idealmente es que lo puedas congelar. ¿Qué significa eso? Es poder extraer los óvulos del cuerpo de la mujer mediante un procedimiento de estimulación hormonal, de una mini cirugía, y esos huevitos, esos óvulos quedan guardados. Y quedan guardados a la edad que la mujer se los sacó. Exactamente, claro. Por ejemplo, de 35 años. O sea, son óvulos de 35. Si esa mujer después se quiere embarazar a los 45, va a tener todas esas probabilidades de 35, no de 45. Exactamente. Entonces eso es tremendo, y eso es lo que estamos hoy día educando un poco, de esta planificación, de que la gente sepa que existe al menos la posibilidad. Exactamente. El caso tuyo, Jorge, Doc, ¿qué onda? ¿Cómo tú atiendes? ¿Cómo es el proceso? Porque también siento que es importante la otra área, o sea, toda esta asesoría nutricional, del cambio de hábito, la parte psicológica, que la vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo la pareja va llevando este tema, que de repente ocurren abortos espontáneos, van pasando cosas súper fuertes y desafiantes para la pareja, que pueden ir cambiando entre ellos muchas cosas, la parte psicológica. ¿Cómo es este proceso, cómo esta asesoría, como de alguna forma en toda la área? En general, bueno, la primera consulta, que es clave y que ojalá vayan los dos, en el fondo la pareja, que eso es súper importante, poder conversar con ambos, cómo lo están viviendo además ambos, y hacer una buena anamnesis, que le llamamos nosotros, una buena conversación, tranquilo, darse el tiempo. O sea, acá no corre una consulta rápida, acá no nos sirve. Está bien, en el fondo es darnos un buen tiempo de conversación, entender qué es lo que están pasando ellos, qué es lo que tienen, cuáles son sus expectativas también, y determinar con eso, obviamente con exámenes, con todo, un poquito hacia dónde vamos a encaminar el proceso. Y que muchas veces yo se los planteo, les doy las opciones que existen. Yo creo que acá las decisiones informadas son lo más importante. Decirle, existe estos tratamientos, estas son las tasas de éxito, esto es lo que ustedes pueden optar, esto es lo que no, y eso es súper importante. Hay pacientes que a veces han hecho tratamientos que nunca estuvieron indicados para ello. Y en base a eso decir, oye, ¿qué camino quieren recorrer ustedes? ¿Qué les interesa hacer? Y uno acompañarlos en eso. Y ahí también tenemos obviamente un equipo de matronas increíble que nos ayudan en todo el proceso, equipo de psicología que están con nosotros, tenemos nutricionistas en la clínica, en el fondo es multidisciplinario, en el fondo no estás tú solo con ellos, y ojalá que se pueda ver con todos ellos. Eso es súper importante, porque cuando uno enfoca solo todo en el proceso de, digamos, de este embarazo o el proceso que sea, se pierde un poco lo otro, la parte sobre todo psicológica, porque me imagino que no debe ser fácil para las personas que no han podido cumplir o en el camino, que de repente van súper bien, está esta motivación, está esta ilusión obviamente de ser padre, y de repente todo se desmorona. Primero ya llegan con un tiempo de infertilidad, con un tiempo de no poder embarazarse, ya vienen con una carga. Exacto, y claro. Después iniciamos probablemente un camino de algún tipo de tratamiento, y que no son cortos los procesos. Suelen ser un poco largos, suelen ser desgastantes psicológicamente, económicamente también, son una carga para los pacientes. Entonces finalmente uno lo que no quiere es que también esto desgaste a la pareja.
porque suele pasar. Mm. En el camino se va haciendo un desgaste, porque no lo vas logrando o se está dilatando mucho. Entonces yo creo que ahí el soporte psicológico que nosotros les damos en general es bueno. O sea, y ojalá que las pacientes lo tomen. Eso es súper importante porque creo yo que la medicina, no sé, en general sale hasta las películas que de repente el doctor te dice que tenía una enfermedad y te ve como Sí. que uno siente que es súper frío y te está viendo como un número más o como que ya tengo otro paciente que atender, Ya, así que no, aquí la verdad es que no te sirve esa consulta de 10, 15 minutos de chao, así, no, acá no se puede. ¿crees que en general, quizás no en tu área obviamente, pero quizás en otra área de la medicina en general en Chile o a nivel mundial o Latinoamérica, hay muchos doctores que es como solo business o ven, bueno, me imagino que sí, pero ¿creéis que en Chile los doctores, o en este caso los médicos, son un poquito más humanos, por así decirlo? Yo creo que hay de todo, como en todas partes, pero yo creo Pero ¿cuál es que la tendencia? yo te diría que en nuestra área, al menos que es lo que yo me dedico, hay bastante tema de ser un súper empático, humanitario, porque estás jugando en otra área de los pacientes. Mm, Algo tan delicado como el querer ser padre, el que no has podido, el que has tenido pérdidas, el que se te ha muerto un hijo. En el fondo es una etapa muy delicada del proceso. No es de repente, no sé, tengo un dolor de garganta, voy al médico, ya a lo mejor en 10 minutos, chao, para afuera, siguiente. claro. No, acá en el fondo tú esperas también como paciente una contención distinta, como tú me dices, no ser un número más, sentirse además parte de un grupo de apoyo, sentir que la clínica te apoya, que está ahí como en el fondo en un lugar seguro. Yo Mm. creo que eso es clave. No, eso es clave porque estamos tratando con personas y como decís tú, llegan a la consulta ya con un desgaste Exacto. previo que no debe ser fácil. Y sobre todo después, cuando ya hicimos algo y no siempre resulta. Ese es el No, punto. claro. Lamentablemente no podemos embarazar a todas las pacientes. Nos No. encantaría, pero hay resultados negativos. Y es tremendo lidiar con eso. Porque uno como paciente, como médico, también es fome. En el fondo para uno es chuta, falló mi tratamiento. También te pega a ti como médico y mucho más a los pacientes. Decir, oye, no resultó. Es duro. En tu experiencia, aprovechando lo que me estáis comentando, ¿qué momentos han sido para ti como profesional duros que no sé si se te han escapado de la mano, pero han sido súper adversos y te han marcado? ¿Alguna anécdota o más que anécdota, eh, como una experiencia que tú digas, chuta, esto me tocó, me llegó o fue algo súper desafiante para ti? A ver, desafiante yo creo que, bueno, no tan específicamente ahora en la área reproductiva, pero si me preguntáis como médico, yo soy ginecólogo, entonces igual tuve mi época de atención de parto. Ya dejé de atender parto, pero ahí sí se ven episodios muy desafiantes. Ahí tú en el fondo tenés la vida de los pacientes en la mano y a veces sentís que se te va a morir. En cesárea, en partos, como que hay complejidades. Entonces yo creo que esos han sido como los momentos más duros de estrés de ese punto de vista, desafiantes técnicamente. Y lo otro ya son estos resultados que te digo yo, negativos, donde no logras que la paciente se embarace. Haces de todo, te juro, uno intenta hacer todo lo que puede, todos los exámenes posibles, y no lo logras. Mm. Y ahí en el fondo es muy desgastante, como algo falta, ¿cachai? Algo no sabemos, porque finalmente es eso, es que hoy día todavía hay cosas que no descubrimos probablemente. Ese tema lo vamos a tocar ya, el tema tecnología, cómo está esa inteligencia artificial con cierto Sí, sí. proceso. El tema del acceso, Jorge, de la gente que, no te digo que no tiene recursos, pero quiero hablar también de la gente que no tiene recursos. Sí. ¿Cuáles son los beneficios para la gente que clase media? Porque obviamente la gente que tiene el acceso económico puede hacerlo fuera de Chile, dentro de Chile, en la mejor clínica, con los mejores Claro. laboratorios, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la gente normal o con la gente que le costaría obviamente de su billetera tomar este tratamiento, este proceso, hacer este proceso? Estos tratamientos en general tienden a ser costosos, en general, y afortunadamente en Chile han habido legislaciones, se ha avanzado en esto, y hoy día tenemos posibilidades de atención. Bueno, gente que nos escucha quizás afuera, pero entender el sistema de salud chileno, el FONASA, y finalmente la parte ISAPRE particular, pero hoy en día hay convenios. Afortunadamente se crean convenios con FONASA donde ellos subvencionan cierta parte del tratamiento y el paciente paga un delta, un diferencial. Y eso permite un mayor acceso. Eso es tremendo. Yo creo que ese es un apoyo muy bueno y claramente está la otra área 100% privado. Pero yo creo que eso es fundamental. Y eso también te marca un poco las clínicas, porque eso no somos muchos los que estamos trabajando con eso, porque detrás de eso igual hay una labor social. O sea, yo creo que uno nunca tiene que perder un poco
el fin, que como lo que tú me decías recién, si es solo business. Claro. Esperemos que no sea solo business, ¿cachai? Obviamente todos vivimos de esto, pero la idea también es ayudar. Y una parte de esa es trabajar con pacientes que son FONASA, trabajar con estos programas, ayudar a la gente que a lo mejor tiene menos recursos. Eso yo creo que no hay que perderlo nunca. Totalmente, porque proyectos de ley o alguna cuestión que venga en camino, no sé las propuestas. Como te digo yo, está bien. Estos son unos programas que con copago, y también hay ciertos cupos a nivel nacional que son gratuitos, pero que requieren un camino más largo, desde la paciente que va al consultorio, la derivan al hospital, le aprueban un cupo, puede pasar un par de tiempo, incluso un par de años, y la llaman a un centro de reproducción que esté adscrito como a este cupo gratuito, pero son pocos. Muy poco a nivel nacional. Y el resto ya es esto que los pacientes tienen que pagar un poco. Sí. ¿Qué le recomendaría a la gente que actualmente está en proceso, que no ha ido a una consulta, no ha ido a, digamos, a hacer toda la asesoría que asistó, el tratamiento, en cuanto a su vida en general, tema de hábitos o ciertas alarmas que puedan dar? Oye, ¿sabes que estoy con, no sé, diabetes tipo 2, me salió este examen más o menos? ¿Qué le recomendaría a la gente actualmente para que esté lo más sana posible, por así decirlo, para que todo salga bien en este proceso? Sí, yo creo que aquí tu área, que es fundamental, deporte. Yo creo que el deporte hoy en día es vida. Bueno, así nos conocimos también en el gimnasio, pero el deporte creo que es fundamental hoy en día, es tanto físico como mental. O sea, es emocionalmente muy bueno, terapéutico. Exactamente. Ejercicio, siempre, alimentación. Ojalá que podamos mejorar nuestros hábitos. Yo sé que cuesta. Venía llegando acá al podcast y claro, te encontré abajo una oferta tremenda de comida chatarra. Sí. Y es lo más fácil, lo más rápido, porque también uno entiende a los pacientes que a lo mejor trabajan todo el día, llegan a su casa. Pero intentar mejorar eso. Y los hábitos del tema de tóxicos. O sea, el tabaco realmente influye. Sí, las drogas también están súper subestimadas, la marihuana. Eso lo comentaste, porque el tema de la marihuana, ¿qué estudio? Hay estudios que afectan la calidad seminal, afecta la calidad del ovocito, afecta la fecundación, y uno lo sabe. Claramente la persona que lo hace y que le gusta siempre te la va a defender, y van a ver también, tú puedes buscar en internet lo que tú quieras, entonces vas a encontrar posturas que está todo bien, pero uno en el día a día ve que influye. Entonces yo creo que ahí se subestima mucho este consumo diario, que para dormir. No, yo creo que eso es importante, los hábitos tóxicos. Cuando llega una mujer o un hombre con ciertas enfermedades metabólicas o enfermedades que tengan, ¿qué enfermedades crees tú que hacen que se ponga cuesta arriba el proceso? Hoy en día, mucho sobrepeso y obesidad de la parte de la mujer, asociado a síndrome metabólico, resistencia a la insulina o diabetes, hipertenso. Entonces esa mujer claramente no está además en condiciones de llevar bien un embarazo. Y eso también es otro tema. O sea, de repente tú puedes lograr un embarazo o tener una paciente que puedes ir a un tratamiento para que se embarace, pero que está con diabetes, que está con una obesidad importante, que está hipertensa, que tú sabes que a lo mejor sí, podemos embarazarla con un tratamiento de reproducción, pero ¿qué esperamos para su embarazo? Exacto, ¿qué viene después? ¿Qué esperamos? Preeclampsia, esperamos diabetes gestacional, esperamos un parto prematuro, puede incluso hasta tener una complicación grave ella y su guagua. Entonces finalmente también hay una responsabilidad de parte de nosotros de decir, ok, hay que mejorar un poco algunas cosas antes de intentar que se embarace. Que a veces cuesta que la paciente entienda y que te diga, pero doctor, si yo me siento bien. Sí, pero tienes todas estas enfermedades que no van a hacer que tu embarazo sea bueno. E incluso una vez embarazada, altísimo riesgo de aborto. Claro, exactamente. Entonces eso también es importante en la parte de la educación a los pacientes. Porque de repente está este tema estético de las mujeres, que es completamente normal, cuando siempre está el tema de no subir más de 12 kilos. Claro. ¿Qué pasa con ese? ¿Es mito, realidad? Depende de cada mujer. Es súper bueno. En el fondo, 10 kilos en un embarazo está súper normal. El tema de la dieta que tiene que llevar, porque de repente están, obviamente, estos antojos que, por lo dulce, por lo salado, que de repente antojos, o mujeres que nunca han comido un alimento y les baja esta ansiedad de comer algo nuevo. El típico mito que te dicen, doctores, que tengo una guagua, tengo que comer doble. Exactamente, claro. Aunque parezca gracioso, sí te lo dicen. Y muchas veces lo hacen. Y realmente las subidas de peso son tremendas. Y claro, está en un momento de felicidad, en un momento donde todo es un poco positivo. Entonces es muy complejo también restringir al paciente, hacerle entender que no tiene que subir más de esos pesos, porque aparecen complicaciones. Guaguas más grandes, problemas en el parto, como digo, diabetes. Y hoy en día está también este tema de la programación fetal. O sea, lo que esa guagua
reciba esos meses de embarazo dentro del útero, le van a probablemente, van a hacer que le van a afectar en toda su vida posterior, Exactamente. van a determinar su futuro. Y Por eso era increíble. Exactamente, consumo de sustancias desde... Yo he sabido de mujeres que siguen fumando Sí, claro. en el embarazo, o fuman menos. Sí. El tema de alcohol... Y esto ya más personal, es como yo se los enfrento de repente a las pacientes que se embarazan, como dicen, ya, pero doctor, me tomé una copita de vino embarazada. Sí, como que el vino está súper permitido. Y es terrible, y no está permitido, o sea, es alcohol, ¿cachai? Obvio. Y es terrible. Y atraviesa la placenta y va a llegar a la guagua, o sea, quizá una concentración mínima. Entonces yo les digo de repente a estos pacientes, oye, cuando nazca tu guagua, ¿qué pensarías tú de ponerle unas gotitas de vino en la mamadera, a la leche? Claro. Dicen, no, pues doctor, está loco. Tú estás haciendo lo mismo, les digo. Exactamente. Lo mismo, pero en el fondo de otra manera. Y ahí un poco empezar a hacerles entender que no es bueno fumar ni el tabaco durante el embarazo. Exactamente. No, un tema súper importante. De repente como que ya estoy embarazada, ahora puede entrar de todo para adentro, así que metámosle. Afortunadamente hoy día ya hay un montón está la tendencia sin alcohol que está llegando fuerte, y eso ayuda mucho a la embarazada, porque igual le dan ganas. Obvio, ahí te quitas un poquito... Una cerveza sin alcohol, un espumante sin alcohol. Al menos, sí, claro. Sí. Y el tema de los mariscos, obviamente. Ahí tiene que haber por otras cosas, en el fondo, de que no comer crudo o temas de queso lácteo no pasteurizado, por infecciones, básicamente, que te pueden provocar. Sí. Comentamos antes el tema de tecnología. ¿Cómo estamos, Doc, con la tecnología en Chile respecto a esta área? ¿Cómo está la tecnología? ¿Qué pasa con el chat GPT aquí, con la inteligencia artificial? ¿Qué tal está la tecnología? O sea, si alguien quiere hacérselo un tratamiento acá en Chile, ¿qué tal estamos? Cuando hablamos de tecnología asociada a la infertilidad, básicamente nos vamos a lo que es la fecundación in vitro, ¿ya? Porque en fertilidad ocurren dos tipos de tratamientos. Los de baja complejidad, que es una inseminación intrauterina, que eso es básicamente colocar el semen del hombre procesado dentro del útero de la mujer, en algo muy ambulatorio, muy rápido, muy simple, pero con tasas de embarazo igual que una relación en la casa, o sea, un 20%. Es lo más simple que hay como tratamiento. Y después pasamos a la otra área, que es el área de la alta complejidad. Alta complejidad básicamente por lo que hay detrás en el laboratorio. Hay toda una tecnología detrás. Y esta es la fecundación in vitro. ¿Cómo funciona? Para que entendáis un poco el proceso. Para una fecundación in vitro nosotros necesitamos que la mujer tenga una estimulación de sus ovarios, es decir, sacarle sus óvulos. Esto es un proceso que dura cerca de 10 días, en el cual nosotros le damos inyecciones diarias, que son hormonas que ella misma produce, pero en dosis más alta. ¿Para qué? Para poder sacar más óvulos de lo que ella daría naturalmente. En esos 10 días hacemos controles ecográficos, todo es transvaginal, ecografías. Y llegado el momento exacto ya ponemos una última inyección y vamos a un pabellón donde sacamos esos óvulos. Eso es un pabellón que es ambulatorio, 30 minutos, la mujer está dormida y entramos vía vaginal con una ecografía que lleva un sistema de aguja y aspiración y que ecográficamente podemos ver esos ovarios. Entonces yo entro y aspiro todo el contenido de esos ovarios y logro sacar los óvulos que ya tenían en ese momento. Todo ese contenido que yo saco de sus ovarios se lo entrego al laboratorio de in vitro, que son los embriólogos, que son parte fundamental de todo esto. Y los embriólogos analizan todo este tema de los huevitos que venían los óvulos y en ese momento fecundan cada uno de esos óvulos con un espermatozoide. Y aquí puede ser de la pareja o puede ser de un donante, si es que es una mujer sola, o un hombre con algún problema. Y esto que se fecunda se llama fecundación in vitro, específicamente ICSI, que es inyectar un espermatozoide. Esto después se deja en una incubadora. Hoy, por ejemplo, tenemos unas de última generación que se llaman Embryoscope, con tecnología time-lapse que te puedo contar, y se dejan ahí por 5 a 6 días. ¿Qué pasa en esos 5 a 6 días? Se simula lo que ocurriría dentro del cuerpo, en la trompa de la mujer. Se simulan todas las características para que se forme un embrión. Para que se entienda fácil, una guaguita que tiene 5 a 6 días de vida. Entonces ya no es un espermio ni un óvulo, sino que es un embrión. Y ese embrión que llegó a su 5º o 6º día de vida, se congela, se vitrifica y puede quedarse guardado ahí eternamente. Y antes de congelarlo, hoy en día tenemos la posibilidad de a ese embrión tomarle una célula y hacerle estudios genéticos. ¿Qué estudio? Podemos saber su carga cromosómica y a través de eso también vamos a saber su sexo. O sea, ya sabemos si es hombre, si es mujer, si tiene síndrome de Down, trisomías 13 y 18, es decir, enfermedades que van a provocar un aborto, una enfermedad incompatible con la vida o lamentablemente un niñito enfermo en casa. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos la capacidad de hacer este diagnóstico previo a la implantación.
Y después ese embrión que ya es sano genéticamente, tenemos la posibilidad de ponerlo en el útero de la mujer para intentar que se embarace con eso. Y te digo intentarlo porque un embrión que es cromosómicamente normal tiene tasas de éxito hoy día de un 60% de embarazo por cada vez. Entonces, tampoco es un 100. O sea, no es que aquí tú vas a un in vitro y estás asegurado del embarazo. Y eso es muy importante saberlo. Y volviendo atrás a lo que te decía, estas incubadoras que hoy en día tenemos, son tecnologías que permiten que el embrión, uno lo coloque, este huevo espermio, y estos 5 días no hay que abrir la incubadora y ellos van regulando sus características adentro, físicas, pH, etcétera, y van sacando fotos minuto a minuto, logrando una película del embrión. Increíble. Y te muestra después una película completa de cómo se formó, o sea, su morfocinética, de cómo llegó de un espermio, un huevo, a ser un embrión. Entonces, a través de esas fotos, las procesa y con inteligencia artificial nos dice, oye, este embrión es el que tiene mejor hándicap para embarazar. Este a lo mejor no. Entonces es tremenda esa información que hoy día tenemos. No, espectacular. Sí, hoy día tenemos eso y las pacientes se pueden también tener esta película de cómo se desarrolló su embrión desde el día 0. Qué increíble. Es tremendo. Nunca me lo imaginé así tan... Es futurista. Sí, 100%, eso te iba a decir. Y además tenemos esa capacidad de congelar, o sea, de vitrificar, que es un concepto distinto, porque en realidad no es congelación, muy técnico, pero no es que esto pase por hielo, porque si no se abrían cristales de hielo y se rompería. Esto pasa por un método más rápido, lo que hace es generar como un tipo de vidrio, cosa de que en el fondo no hayan problemas a nivel de las células. Y este embrión que te decía yo recién es importante porque, aparte de este estudio genético clásico, le podemos hacer otros estudios complementarios ya dirigidos cuando hay pacientes que tienen un problema. Lo que te comentaba hoy día en el gimnasio. Hay pacientes que tienen enfermedades hereditarias. Por ejemplo, si no me equivoco, Angelina Jolie tuvo este tema del BRCA1 y 2 de cáncer de mama. Entonces ese es un gen que ella lo traía de su familia. Entonces mamá con cáncer, abuela con cáncer, ella con cáncer. Entonces en este caso nosotros tenemos la capacidad de poder determinar y buscar ese gen en el embrión. De tal manera que si tenemos 5 embriones, alguno no va a ser portador y ocupamos ese. Entonces ya va a tener una hija o hijo que no tenga el gen. Y vaya a poder cortar el linaje completo para abajo. O sea, para abajo. Cortaste una familia completa de cáncer a través de la tecnología. Buenísimo. Y eso lo encuentro increíble. No, increíble. Se ocupa a favor 100%. Sí, totalmente. Oye, Doc, ha sido un capítulo demasiado informativo. Era el objetivo de este podcast. De verdad agradezco tu tiempo, tu disposición, esta información valiosa. Y fíjate, cuando me hablaste un poco, yo soy súper perceptivo, pero también pienso en todas las personas que están viviendo este proceso, que están viviendo el proceso de quedar embarazada o no han podido, han fracasado en el intento. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que están, en este caso, luchando por este proceso, por lograr la guaguita? Un mensaje de esperanza, primero que todo, de ánimo, de apoyo, de que habemos muchos profesionales preparados para ayudarlos, que eso es importante. Que ojalá elijan un buen lugar. Y eso es clave, porque a veces hay un desgaste innecesario por eso. Y que nosotros de verdad intentamos hacer todo lo posible porque lo logremos. Que crean eso, que estamos, la clínica, los embriólogos, las matronas, los médicos, los psicólogos, estamos todos abocados a lograr eso, ese embarazo. Y que se sientan tranquilas, confianza que lo podemos lograr con harto entusiasmo. Buenísimo. Oye, gracias Jorge por tu tiempo. Fue un capítulo increíble. Pasó volando el tiempo. Pasó volando, ¿no? Si el tiempo yo creo que no existe. Ese ya para otro capítulo. No, hay otro invitado. Otro invitado, exactamente. Oye, ¿querés mandar un mensaje, un saludo a alguien? Nada, pues al norte. Al norte, eso te iba a decir. Pues, sí, pues, Antofagasta, Chuquicamata, felices, a todo el Hospital San Borja. Y a la clínica que estoy trabajando hoy en día. Hoy estoy en Clínica SER. Así que ahí estoy, y bueno, me pueden ver en mi Instagram. Eso, no, da tu Instagram, sí, va a salir abajito igual ahí. Dr. Jorge Giraldo, y ahí pueden ubicarme. Oye, nos despedimos a esa camarita. Sí. Oye, Hugo, muchas gracias, en realidad estuvo increíble. Gracias, Doc. Fue una cátedra pero espectacular. Un honor sentirme un deportista de élite. Obvio. Vienen buenos invitados, partimos con esta tercera temporada, así que muchas gracias a la gente, espero este capítulo llegue a mucha más gente. Compártalo, suscríbanse ahí en YouTube. Y nos estamos viendo pronto.